liberados versus libre. Y tal vez usted me dirá, ¿cómo así, pastora? Liberado versus libre, o sea que no son lo mismo. Dígale al que está a su lado, son dos conceptos totalmente diferentes, dígale. Y la palabra liberado es una persona que fue sacada de prisión. Y la persona libre es una persona transformada en su mente y en su corazón. Por eso es que son conceptos totalmente diferentes. No es lo mismo ser liberado a ser libre. Entonces, ahí vamos mirando a través de la palabra cómo se va aclarando esto. Y no sé si en algún momento usted se ha metido en las redes y ha escuchado esos hombres que son asignados para misiones especiales, que no cualquiera va, son hombres de guerra que han estado en campos de enfrentamiento muy peligrosos. No sé si alguna vez usted ha mirado esas películas o esos testimonios de aquellos hombres que en algún momento estuvieron en un campo de enfrentamiento donde estaban luchando por una causa específica. Y dígale al que está a su lado, no era cualquier flaquito, dígale, no es cualquier flaquito. A esa misión, no cualquier flaquito, cualquier por ahí esgalamido, por ahí cualquiera sin fuerzas puede ir a esa misión. A ese tipo de misión van hombres que han sido entrenados para la guerra. Hombres que han estado en un continuo entrenamiento. Y son hombres que ya se pueden mover en este tipo de escenarios. ¿Escenarios de cuáles? De guerra, de enfrentamientos. Como lo veíamos hace un buen tiempo en el Golfo Pérsico, como vemos esas guerras donde van esos hombres grandotes de Estados Unidos, así todos acuerpados así para la guerra. No es cualquiera el que se mete a esto. Y sabes, en las redes se han compartido los testimonios de lo que estos hombres han vivido en estos tipos de lugares y lo que les ha implicado haber hecho parte de estos tiempos. Después de que ellos abandonan esos territorios o esos lugares de guerra, de conflicto, de enfrentamiento, ellos vuelven a incorporarse a la vida que antes ya llevaban, pero mire lo que empiezan a experimentar: pesadillas recurrentes, conductas de evitación, sentimiento de desesperanza, desconexión total de su entorno, baja autoestima y dificultad para mantener los vínculos entre una sociedad. Son personas que también se ha expresado de que tienen dificultad en la memoria. Les pueden aparecer lagunas mentales o olvidos en relación a lo que ellos han vivido en esos campos de guerra. También expresan ellos en su testimonio, con psicólogos al lado, empiezan a hablar y a decir: he sentido pérdida de interés en actividades que para mí antes eran placenteras. Cambio de estado de ánimo, dificultad para sentir emociones agradables. Algunas personas tienen dificultad para manejar la ira, presentan conductas agresivas junto con intensos sentimientos de culpa. También se desata un estado de hiperalerta constante, caracterizado por mucha tensión física, emocional. Viven constantemente en un peligro, se asustan con facilidad. Y todo esto sin duda puede provocar que no duerman, no se concentren y se desencadenan conductas autodestructivas y autolesivas. Todo esto se reúne o es un conjunto que se denomina un trastorno de estrés postraumático. Y sabes, porque el escenario en el que ellos se movían no era fácil.
constantemente viendo los ataques, los misiles, la gente caía, moría. En cualquier momento ellos podían ser víctimas de una bomba o de cualquier tipo de destrucción. Aquellos hombres valientes que estuvieron en el campo de batalla, en estos lugares de guerra, salieron. Aparentemente, muchos volvieron, entre comillas, a tener una vida normal, pero realmente nunca volvieron a ser libres. Incluso algunos, después de experimentar todo este tipo de situaciones y de haber vivido lo que vivieron en la guerra, algunos desean volver a esos campos de guerra. No sé si usted ha escuchado los testimonios de la gente secuestrada. La gente que es secuestrada dura mucho tiempo volver a dormir en una cómoda cama. Duermen en el suelo. Constantemente viven con unos ataques de angustia, de desespero. Y sabes, es muy diferente ser liberado a ser libre. Y vamos al libro de Juan, tercer libro de Juan, capítulo 2, en la NBI. Se la traje en dos versiones. Dice, esta es la NBI primero. Si la tienen la NBI, bien, sí, listo. Okay. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. En la NBI yo la traía de esta manera. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Vamos a la misma versión en la Reina Valera, si la tienen por favor. Dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este versículo es muy profundo y especial, porque aunque el apóstol Juan se lo estaba hablando a su amigo Gallo, un fiel creyente en ese momento, era algo que Dios había colocado en el corazón del apóstol Juan a través de la inspiración del Espíritu Santo, para que también nos hablara a nosotros los creyentes de todas las generaciones. O sea, que diga conmigo, esta palabra es para mí. Y es que el deseo de Dios es que tú y yo seamos prósperos en toda área de nuestras vidas. Y en ocasiones pensamos equivocadamente que ser prósperos es solamente en torno al área económica. Dígale al que está a su lado, no es así. Como nos enseñaba el apóstol el día domingo, de una manera tan especial nos dio la palabra y nos decía, el Señor desea que seamos prosperados en todo, en toda área. La enseñanza del domingo del apóstol hablaba a nuestro corazón. Y el Señor nos enseñaba a través de la palabra que Él anhela de que vivamos cómodos materialmente, pero espiritualmente no podemos descansar. ¿Fue así? Los que vinieron el domingo, ¿fue así? Así fue. Y ahí es donde miramos que la vida natural va muy de la mano de lo espiritual. El Señor desea que en todo asunto, en toda área y en todo lo que nos compete a nuestro bienestar, tú y yo seamos bendecidos. Pero diga conmigo, el alma también debe de ir al mismo ritmo. He aquí el problema. El Señor nos libertó en un mundo de esclavitud. La pregunta que hoy el Espíritu Santo nos hace es, ¿somos realmente libres? Romanos 12, versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Para que tú y yo seamos verdaderamente libres, debemos de renovar nuestro entendimiento. Si no lo renovamos, va a ser muy difícil poder disfrutar y deleitarnos en la voluntad del Señor. Cuando una mente no está renovada, puede leer la palabra de Génesis, Apocalipsis, no la entendió, no la quiere obedecer y le cuesta sujetarse a la ley de Dios. Porque su mente no está renovada. Y sabes, esto es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos ayuda, porque no es fácil. Por eso la palabra nos habla de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y Él nos ayuda a cambiar la forma de pensar, de sentir, de decidir, de reaccionar y de ver. Al punto de que podamos conocer la voluntad de Dios. No podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice la palabra que es agradable y perfecta, pero es que a mí me cuesta obedecer, pero es que yo no he podido como alinearme a lo que la palabra dice. Necesitamos del Espíritu Santo para que nuestra mente sea renovada y transformada. Sin Él no lo vamos a lograr, querida iglesia. Por eso dice la palabra, me era necesario que me fuera, porque vendrá el ayudador. El Espíritu Santo está ahí para que cuando tú abras las escrituras y las leas, tú puedas comprender y decir, wow, qué maravilla, esto es el plan de Dios para mi vida. Dios me ama. No sé si en algún momento usted ha cogido la palabra y hay versos donde dice, hijitos míos, mira Dios cómo nos habla, y tú sientes que esa palabra como que llega a la profundidad de tu corazón. Y ya tú dices, no, yo no soy el error o la consecuencia de una noche loca, yo soy hijo de Dios, porque Dios así me habla. Cuando tú y yo, aún como hijos de Dios, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, o caminar un día sí y otro día no, aún no hemos llegado a renovar nuestro entendimiento. Tal vez usted se preguntará en esta noche, ¿y por qué lo debo de hacer? ¿Por qué es tan importante esto en mi vida como creyente? Porque tú y yo, como la gran mayoría de creyentes, llevábamos muchos años en el mundo haciendo lo malo delante del Señor. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Hace cuánto te convertiste? Empieza a hacer la resta y te darás cuenta cuántos años llevabas en el mundo haciendo lo malo delante de Dios. Y nuestra mente, a causa de todos estos años que andábamos en el mundo, nuestra mente estuvo por largos años influenciada por el mundo, al punto de que a lo malo le decíamos bueno, rico, delicioso, qué chévere, normal, hagámoslo. Y a lo bueno le decíamos qué pereza, qué aburridor, ay, tan religiosos. No, por allá no me invite, yo no quiero compromisos. Nuestra mente, ¿cómo estaba? Entenebrecida, en oscuridad, en tinieblas. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 18. Dice la palabra del Señor: teniendo el entendimiento entenebrecido, en oscuridad, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nuestra mente, cuando estábamos en el mundo, estaba desconectada de la verdad. Nuestra mente era esclava de deseos y de pensamientos incorrectos. Miremos lo que dice Efesios 2 versículo 3: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra mente estaba siendo dominada, estaba esclavizada por un sistema de pecado. Nuestra mente estaba en oscuridad, no había luz, porque la luz es la palabra de Jesús, es Cristo mismo.
Y nuestra mente estaba en una oscuridad, estaba entenebrecida, estaba en tinieblas. Nuestra mente también estaba siendo dominada por el pasado y por las heridas. Y esto me lleva a comprender a la luz de la palabra que si aún la mente no ha sido renovada, no voy a poder ser prosperada en toda área de mi vida. El Señor desea que seamos bendecidos en toda área, de la misma manera que tu alma es prosperada. Son dos cosas que van ligadas de la mano. Yo no puedo tener mucho éxito ni ser muy bendecido en toda área de mi vida si de vez en cuando y de cuando en vez busco a Dios. Si solamente confieso la oración de fe y vengo cuando quiera, cuando tenga tiempo, ¿cómo pretender que en toda área tú seas bendecido? Si tu alma también necesita pasar por ese proceso de restauración. Por eso, como le colocaba el ejemplo al inicio de aquellos hombres de guerra, que aunque ya estaban en otro ambiente, aunque podían estar dentro de su casa, aunque ya se sentían libres de todo ataque, aún ellos seguían en medio del campo de batalla. Y hoy surge una pregunta, nuevamente, ¿somos verdaderamente libres? ¿Le hemos permitido al Espíritu Santo que haga su obra maravillosa en nosotros? ¿Le hemos permitido al Espíritu Santo que renueve nuestra mente? O aunque ciertamente a ti y a mí el Señor nos liberó de la esclavitud, ya Él nos compró a precio de sangre, ¿todavía hay mentalidad de esclavo dentro del cuerpo de Cristo? Y hoy pido disculpas, porque tal vez la palabra esclavos incomoda un poco, pero tristemente es así. El cuerpo puede estar presente en este lugar, dentro de la iglesia, pero tu mente está en este momento ¿en dónde? ¿En dónde está tu mente? Tu cuerpo está ahí, ¿y tu mente dónde está? ¿En qué estás pensando? ¿Estás meditando en la palabra? ¿O estás pensando en lo que vas a hacer mañana? ¿En lo que vas a hacer apenas salgas de este lugar? ¿Estás pensando en ese mensaje que te entró en el chat en este momento? ¿En qué estás pensando? Nos cuesta conectarnos con la palabra. ¿Por qué? Porque la mente necesita ser renovada. Y esta es una temporada no muy fácil, querida iglesia. Y no solo porque vamos a iniciar diciembre, sino porque la palabra me lo habla. En 2 de Timoteo capítulo 3 dice la palabra del Señor. Y mire qué hermoso la palabra, porque empieza este versículo hablando de la siguiente manera. Y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire la palabra cómo nos habla. A título personal, ella, Adriana, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea que no solamente es porque vamos a entrar a la temporada de diciembre, sino de enero a diciembre yo tengo que caminar con Dios. Y no es si me guste, no es si me parece, no es si tengo tiempo, querido hermano. Así fuimos, es un diseño original. El hombre nunca fue diseñado para caminar lejos de su creador. Nunca. Por eso es que nos va de mal en peor, porque nosotros alteramos un diseño original, un diseño divino. Pero nuevamente el Espíritu Santo a través de su palabra quiere traer algo nuevo para tu vida, para que tú y tu casa sean bendecidos en toda área. ¿Por qué debo de renovar la mente, pastora? ¿Sabes? Porque muchos se han ido de la iglesia diciendo, el Señor a mí no me respondió, el Señor no me escucha, es que llevo muchos años en el evangelio y ya me cansé, por eso me voy de la iglesia. Pero ¿sabes por qué te vas?
Porque no le permitiste al Espíritu Santo que renovara tu mente. Porque si hubieras permitido la obra, si hubieras entrado en comunión, en intimidad, en la profundidad de la palabra, hubieses entendido que necesitas del Espíritu Santo para encontrar cuál es tu voluntad, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Es buena, agradable y perfecta. Pero no lo buscamos. No queremos que mi mente sea renovada. Entonces yo me voy de la iglesia. Es que allá no me funcionó. Yo llevo muchos años orando y es lo mismo. Hermano, está bien. Dios valora tus tiempos de oración, de ayuno, de lectura. Pero permítele al Espíritu Santo que renueve tu mente. Amén. Dios no hace excepción de personas, pero Él trabaja con los que se disponen a hacer su voluntad. Ay, pastora, es que el Señor no me escucha. No, Dios no hace excepción de personas, pero es que no todos quieren hacer la voluntad de Dios. Porque la iglesia aún no es radical de decir, esto no lo voy a hacer porque a Dios le desagrada. Porque aún todavía no tenemos la convicción que se caiga lo que se caiga, que me deje el que me deje, que me suelte el que me esté agarrando. Pero yo al Señor no le voy a desobedecer más en su palabra. Ay, pastora, y si me quedo solita, te quedas solita, pero te quedas con el Señor, con tu Creador. Y más adelante el que se fue, Dios te lo va a traer ya con un corazón arrepentido, diciéndote, ayúdame. Necesitamos ser radicales. Y yo muchas veces le he preguntado al Señor, si en algún momento Dios llegara a alguien y me dijera, o niegas al Señor y sigues viviendo, o te mato y confiesas tu fe. Yo le digo al Señor, dame fuerzas para morir adorándote, y pase lo que pase, no negar la fe. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, las piedras dolían, claro que sí, pero él se deleitaba porque los cielos se abrían y era mayor lo que estaba viendo que las mismas piedras que estaba recibiendo. Necesitamos una iglesia radical desde enero hasta diciembre que diga, yo no quiero seguir jugando más a ser cristiano. Me ven muy lindo, me ven muy chévere. ¿Y qué pasa allá afuera? ¿Nos ven igual? ¿Somos los mismos? ¿Somos igual de íntegros como lo somos acá? Porque acá todos parecemos ángeles. Diga al que está a su lado, usted tiene cara de ángel. Y un ángel bien bonito. Pero allá afuera, ¿cómo nos ven? Iglesia, ¿cómo nos ven? ¿Será que habrá algún creyente que tal vez está como el pueblo de Israel? Que aunque salieron de Egipto físicamente, el Egipto seguía en ellos. ¿Será que aunque el Señor ya nos liberó del mundo, aún hay parte del mundo en nosotros? Dígale al que está a su lado, ¿qué será? Si en este momento nos metiesen en un foso de leones, ¿a qué oleríamos? A carne, a chuleta, churrasco. ¿A qué oleríamos? O los leones se postrarían, agacharían su cabeza y nos harían una venia. Porque el Señor nos dio autoridad. Para que la iglesia logre mantenerse libre en estos tiempos tan peligrosos, es necesario tener una dependencia continua del Espíritu Santo. Una mente sin ser renovada, ella misma se vive justificando del pecado. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ay, no, pastora, es que tuve un compromiso, usted no se imagina. Llevo tiempo sin verte en la iglesia, ¿qué pasa? No, pastora, había estado tan ocupado. Se justifica una mente cuando no ha sido renovada. Y lo más tremendo es que se cree las mentiras. Empieza a creerse sus propias mentiras. Y la mente no renovada empieza a decir, ay, pero si eso no es malo.
Ay, pero yo no lo veo así. Un solo descuido de David le costó mucho dolor a él. ¿Y qué tal si vienes a la iglesia y ese día es tu milagro, como le tocó a esa mujer que estaba jorobada, que llevaba muchos años jorobada? Iba a la iglesia hasta el día que le llegó su milagro. Pero a veces nosotros, nuestra mente no renovada, nos justificamos, vive justificándose. Ay, no, y uno dice, ay, ya no le preguntemos porque ya sabemos que tiene muchas excusas. Siempre tendrá algo para justificarse. Y siempre una mente sin ser renovada se creerá sus propios argumentos. Querido hermano que me escuchas, si tú y yo no hacemos un alto en el camino y empezamos a cuestionarnos, ¿por qué aún me deleito con pensamientos no correctos ni sanos? Créame, querido hermano, que si no hacemos ese alto en el camino, este pensamiento tarde o temprano va a salir a la luz y concederá pecado. Si usted tiene un pensamiento desde ya, yo sí me voy a ir para esas islas por allá. Esas son unas playas, allá nadie lo conoce a uno, y yo sí me voy a levantar la bata ahora en diciembre, y mejor dicho, eso no, nadie. Hey, hermano, pregúntale al Señor, ¿por qué tengo este pensamiento? Porque todavía me deleito con cosas que yo sé que le desagradan al Señor. ¿Por qué? A veces pasamos por alto y creemos que son tonteras. No son tonteras, son cosas que están generando una alarma en nuestra mente y debemos de prestarle atención. Salmos 26:2 dice el salmista: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David sabía a dónde debería ir el Señor. No por encima, sino a la profundidad, a la raíz. Llévame, Señor, y muéstrame por qué yo me deleito pensando en otro hombre que no es mi esposo. Llévame, Señor, a la raíz de por qué yo a veces estoy acostada durmiendo y tengo pensamientos incorrectos. Llévame, Señor, a la profundidad, a la raíz, porque yo veo algo, inmediatamente viene un pensamiento incorrecto. Llévame a la raíz. Y en la raíz Dios te mostrará por qué tienes ese pensamiento. Lo arrancará y renovará tu mente. Y esto hoy nos tiene que llevar a entender que la prosperidad o la bendición en toda área de nuestra vida será el resultado de cuánto le has permitido al Espíritu Santo que obre en tu alma. Se lo voy a volver a repetir. Esto nos tiene que llevar a entender que la prosperidad o bendición en toda área de nuestra vida será el reflejo de cuánto le has permitido al Espíritu Santo que obre en tu alma. Y para que el alma sea reformada, tiene que empezar en tu mente. La respuesta del Señor para el pueblo de Israel era solamente entre 4 y 11 días. Habla los estudiosos de la palabra. Más o menos entre Egipto y la tierra prometida eran más o menos 4 o 11 días. ¿Cuánto duró, iglesia? 40 años. Pero ese no era el plan de Dios. Y muchos han iniciado el camino del Señor y tal vez llevan más o menos 20 años, 30 años, 40 años. Es bueno que nos examinemos antes de que cuestionemos la voluntad de Dios y entender que mi vida en la tierra es el reflejo de mi vida espiritual. Así de sencillo, iglesia. Las grandes victorias las alcanzaremos primero en un ámbito espiritual y de ahí lo veremos en lo natural, porque primero fue lo invisible que lo visible. Pero queremos alcanzar las cosas naturales sin haber conquistado ambientes espirituales. Romanos 8, versículos 5 al 7, dice la palabra: porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Seguían pensando en las cosas de Egipto y se levantaron en enemistad contra Dios. Se quejaron, murmuraron, criticaron, hablaron y hasta hicieron un becerro de oro. Dios hablaba y ellos no le escuchaban. ¿Por qué? Porque su mente estaba saturada. ¿Por qué no escuchaban? Porque su mente estaba dividida. ¿Por qué no escuchaban? Porque la mente estaba esclavizada dentro de un sistema de esclavitud que les causó Egipto. Y cuando tú y yo hemos vivido un buen tiempo lejos del Señor, nuestra mente sí o sí estuvo esclavizada al pecado. Estuvo esclavizada al mundo y a sus deleites. Iglesia, no podemos seguir con la mente esclavizada, porque van a pasar los años, porque pronto viene Cristo por su iglesia. ¿Y cómo te ves en unos años? ¿Cuánto llevas en la iglesia, querido hermano? Pastora, llevo 30 años en la iglesia. 30 años en la iglesia, qué maravilla. Y cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Cómo has avanzado? ¿En qué privilegio estás? No, pastora, yo vengo 30 años y de aquí de esta silla no me he movido. Hey, hermano, Dios no solamente te dio perdón de pecados y salvación, también te dio libertad, liberación, restauración. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te has apropiado de las dádivas que el Señor te entregó en la cruz? ¿Por qué no te has hecho amigo del Espíritu Santo? ¿Conoces el Espíritu Santo? Sí, yo lo conozco. Sí, cuéntame, ¿qué experiencias has tenido? No, pastora, cuando vengo en la administración, la gente tiene un mover especial. Pero tú, cuéntame de ti. No, pastora, y yo veo cómo la gente habla del Espíritu Santo. Sí, maravilloso, pero tú. No, pastora, nunca lo he escuchado. Nunca lo he sentido. ¿Cuántos años llevas? 32, 23. Ay, hermano, como dice el apóstol Pablo, a estas alturas ya deberías de ser maestro. ¿Cuántos acá han escuchado la voz audible del Espíritu Santo? No me levanten la mano. ¿Cuántos han tenido experiencias con ángeles en el tiempo de oración? ¿Cuántos han tenido esas experiencias donde mismo Jesús visita a la iglesia? ¿Cuántos hemos experimentado su dulce presencia? Pero una vez la mente está tan entenebrecida, tan en oscuridad, que están delante del Señor y nos volvemos insensibles. Como aquellos que iban camino a Emaús, tenían al Maestro, al Señor, había acabado de resucitar y no sabía que estaban con Él. Se habían vuelto insensibles. Iglesia, vamos a renovar nuestra mente. Y cuando la mente está en esta situación, es muy complicado comprender la voluntad de Dios. Por eso hay hermanos de la iglesia que se van de la iglesia, y lo más tremendo, que se van hablando mal. El problema no es la iglesia. Diga conmigo, el problema soy yo. No podemos adoptar comportamientos ni formas que ya no tienen nada que ver con nosotros, iglesia. Nosotros ya tenemos una identidad, una esencia, una apariencia muy distinta, y esa tiene que ser la vida, la identidad de Cristo en nosotros. ¿Cómo logró esto? A través de la palabra del Señor, en la obra del Espíritu Santo, la obediencia a la palabra y en los tiempos de oración, donde le digo: Señor, yo necesito ser cambiado. Yo necesito ser renovado. Tengo pensamientos tan horribles, Señor. Tengo pensamientos que a veces hasta me asustan, Señor. Necesito ser cambiado, Señor. Estoy viendo como alucinaciones, estoy viendo espejismos. El diablo me está mostrando cosas que yo sé que no son. Ayúdame, Señor. Tenemos que apropiarnos de esto. No podemos perder nuestra esencia, iglesia.
que allá afuera parezcamos todos iguales. No, iglesia, dígale al que está a su lado: no, mijito, usted no es igual. Usted no puede dejar que allá afuera le ensucien sus vestiduras, porque sus vestiduras costaron sangre y sangre del Señor. No permitas que las cambien, que te las quiten, que te las ensucien, que te las llenen de inmundicia. El Señor te lavó, te perdonó, te restauró, te colocó sandalias, te cambió las vestiduras, te puso un anillo de autoridad y te dio el mismo espíritu para que habite en ti. Ahora que salgamos a diciembre, que nos vayamos por las playas más escondidas del mundo, que llegue enero, iglesia, nosotros tenemos que ser radical. Cáigase el que se caiga, enojes el que se enoje. Yo no voy a cambiar mi identidad de Cristo por 20 minutos de placer. Y cuando hay un hombre así radical, cuando hay una mujer radical, Dios en mesa de reyes te colocará, te exaltará. Jehová, mi gloria, quien levanta mi cabeza, no te dejará avergonzado. Mi esposo lo sabe y lo digo públicamente, y le oro al Señor para que yo siga con este pensamiento. Cuando yo conocí a mi esposo, yo decía: es el amor más grande de mi vida. ¡Wow! Llegaron mis hijos. Los hijos son lo más maravilloso. Respiraba por mis hijos. Cuando conocí al Señor, por encima de mi esposo, por encima de Sebastián y de Sofía, está el Señor. Porque Él fue el que me lavó, me restauró. Y cuando yo parta de esta tierra, ni con mi esposo, ni con Sofía, ni con Sebastián me voy a ir. Me voy a ir sola. Y deseo encontrarme con Él. En mi casa a veces se ríen, porque yo le digo: sigan así, y en cualquier momento verán la pijama mía ahí tirada. Mamá, ¿dónde está? Se fue con el Señor. Y se ríen a veces: ay, mamá, usted sí es cansona. No, iglesia, no, iglesia, tenemos un sello, y allá afuera Satanás no nos lo puede quitar. En el nombre de Jesús, colócate sobre tus pies. Obedecer a Dios ya no será tan difícil. Será un acto de amor diario, constante. Y ahí donde tú estás, iglesia, yo te invito que al igual como a ti, el Señor también me ha hablado a mí. Y hay cosas que en mí también tengo que cambiar, muchísimas. Pero tenemos al mejor de nuestro lado, el Espíritu de Dios. Míreme, el mismo Espíritu que quitó el caos de la tierra, el mismo Espíritu que abrió el mar, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, está en ti. No hay poder alguno que pueda contra el poder del Espíritu Santo. Si hay pecado, es porque queremos seguir en pecado. Pero tenemos el poder suficiente para renovar nuestra mente, para que mi alma sea prosperada. Y en lo natural miraré yo y toda mi casa a los pies de Jesús. Cierra